En nuestra serie de los 7 dones del Espíritu Santo, hablemos hoy del don de ciencia. Cuando escuchamos hablar de ciencia, nos imaginamos a un científico haciendo experimentos en un laboratorio. Pero recuerda que la ciencia se refiere al conocimiento adquirido en base a la experimentación o a la observación en todos los campos de la vida. Por ejemplo, en la biología, en la medicina, en la tecnología, también en las ciencias humanísticas como en la historia, como en la filosofía. Es decir, todo aquello que es comprobable por el método científico puede entrar en el campo de la ciencia. Pero si estamos hablando de la ciencia como don del Espíritu Santo, ahí se refiere precisamente a aquello que no es comprobable por el método científico, aquello que ya se ve rebasado por las capacidades de la ciencia y que solo Dios puede iluminar. Las ciencias son capaces de explicarnos el qué y el cómo, pero solo un don sobrenatural puede hacernos comprender el por qué y el para qué. Estamos en una época donde la ciencia y la tecnología han avanzado tanto que ya prácticamente no hay nada oculto o no hay nada que la ciencia, que la tecnología no pueda hacer. Se han desarrollado artefactos tan sofisticados como este que le llamas por su nombre, Alexa, y hace exactamente lo que le pides y te contesta lo que sea. Ya muchos prefieren hablarle a Alexa que hacer oración, porque al menos la Alexa te responde claro de inmediato y te hace lo que le pides. Y qué frecuente es escuchar decir, sobre todo quien ha estudiado un poquito de ciencias, poquito, que ya quedó superada la fe. La fe, la religión es solamente un parche para la ignorancia, para lo que la gente no podía comprender en ese momento, pero ya llegué a esa etapa donde ya no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Muy cierta es aquella sabia afirmación de que poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Poca ciencia mezclada con un poquito de ignorancia, que es cierto aquello de que mucha ciencia acerca a Dios, poca ciencia aleja de Dios. Y poca ciencia mezclada con arrogancia da por resultado la ceguera espiritual. Quien de veras profundiza en la ciencia y es capaz de ver más allá, entonces se da cuenta de que tantas maravillas solo pueden tener a Dios por autor. Y sabe también cuáles son los alcances de la ciencia, pero lo que más importa son sus límites. Alexa, por ejemplo, podrá darte la hora, pero no puede darte la eternidad. Alexa podrá responderte preguntas sobre el clima, sobre la historia, pero no puede responderte sobre el sentido de tu vida. Alexa te podrá brindar una ubicación, pero no hará que te ubiques en la vida. Y como quisiéramos que Dios respondiera así, de fácil y de pronto como lo hace Alexa, pero Dios tiene otra manera de responder. Responde precisamente a través de los dones del Espíritu Santo, en concreto con el don de ciencia. Este don se define como la capacidad de juzgar las cosas creadas en relación a Dios, su creador. Por el don de ciencia, podemos ver la creación como una obra maravillosa de Dios, reflejo de su hermosura y de su dignidad, pero al mismo tiempo reconocemos lo efímero, lo transitorio de las cosas creadas y cómo éstas son insuficientes para llevarnos a la eternidad que nuestra alma anhela. Y por eso nos hace utilizar los bienes creados rectamente, encaminados hacia nuestro fin último, que es nuestra salvación eterna. Una señal de carecer del don de ciencia es el utilizar los bienes creados, las cosas, el dinero, como un fin en sí mismo que nos aleja de nuestro propósito más grande. Un ejemplo eminente del don de ciencia lo tenemos en San Francisco de Asís. Alguien que vivía en abundancia de bienes materiales, pero se desprendió de todos ellos para vivir en esa absoluta libertad, para vivir el Evangelio. Sin embargo, vivía en total armonía con la creación, de modo que veía las criaturas como hermanas, hermana agua, hermano sol, hermano lobo. Y el cristiano que tiene el don de ciencia está inmerso en el mundo, trabajando en las realidades temporales, en la sociedad, en la economía, en la política, en la familia, pero sin que estas cosas lo distraigan de su fin último. Sabe apreciarlas
mas no sobrevalorarlas. El don de ciencia no anula, sino que eleva y perfecciona el conocimiento de las ciencias humanas. Una fe que prescinde del uso de la razón y de la ciencia es mera credulidad y fanatismo. Y una ciencia que te haga creer que la fe es cosa superada, ese cae en un cientificismo y acaba en el absurdo. Pero aquel conocimiento que te hace abrir tu mente a una realidad superior a lo que podemos ver con los sentidos y ver a las criaturas como un motivo más para buscar a Dios, ese es el conocimiento que viene del don de ciencia. Aprovechemos los avances de la ciencia. A Alexa, pídele lo que quieras que haga. Pero a Dios, escúchale, para que sea Él quien te inspire lo que debes hacer, lo que más convenga a tu bien, a tu salvación y al de los demás. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.